Quiero invitarle a que me acompañe y vaya conmigo al libro del profeta Jonás, capítulo 1, y podamos leer ahí en este texto varias cosas interesantes. Vamos al versículo número 6 y de ahí en adelante vamos a leer. Dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le preguntan: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Padre, pedimos que en medio de este tiempo tú hables a nuestras vidas y corazones, y que, Señor, nunca olvidemos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te glorificamos a ti, te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. En medio de esta historia se desarrollan varios hechos que es importante que podamos prestarle atención. Uno de los momentos tal vez más interesantes es cuando echan suertes. Echar suertes, cuando se menciona en la Biblia y se habla, era una práctica que había y era la forma de poder dilucidar qué está pasando tal vez en una situación. Hoy es un poco más de vista como el tema del agüero. En la cosmovisión judía existe algo que se conoce como el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín son dos piedritas que llevaba el sacerdote en el efod. El efod es el lugar donde van 12 piedras que cada una representa una de las tribus de Israel. Entonces, cuando se necesitaba una dirección de parte de Dios sobre ciertos casos y se tenía la premura, no había de pronto un tiempo prolongado, sino se necesitaba resolver algo rápido, se echaban suertes con estas dos piedritas, el Urín y el Tumín, y lo que pasaba era que esas piedritas brillaban y decían o daban dirección sobre cómo hacer y qué hacer en determinado momento. También en el efod, cuando tenían las 12 piedras, a veces brillaba una piedra y eso indicaba que esa tribu era la que debía ir a la guerra. Y bueno, esa es una parte interesante y emocionante. Pero aquí vemos a unos marineros que están echando suertes. Tal vez ellos no están en la cosmovisión. Y como le comento, también siempre se ha usado este tipo de formas para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando o aconteciendo en algún lugar o en algún momento. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que vemos que acontece en esta historia. Vemos a un grupo de marineros que quieren saber qué es lo que pasa porque la tormenta no termina. La tormenta continúa y el hecho de que la tormenta continúe pues marca que hay cosas que de pronto algo que no está bien y quieren a través del azar poder dilucidar qué es lo que está pasando, como tener una guianza a quién se debe dirigir. Entonces parece que unos a otros, no se narra específicamente cómo hicieron para echar suertes, pero seguramente tomaron alguna cosa y
da la casualidad de que cuando lo hacen cae en Jonás. Y Jonás es aquel que ya esta tripulación y todos los que van en este barco empiezan a ver como algo raro que empieza a pasar con él, porque mientras todos están preocupados por clamar a sus dioses, por buscar una solución, él no. Él está dormido, que es el antecedente que tenemos ahí. Va el patrón de la nave, es el que lo encuentra, lo despierta y le dice, venga, estamos pasando por esta situación y usted aquí dormido. Levántese, clame a su Dios. Y ahí es donde llegamos al punto interesante, cuando dice, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y ahí le hacen varias preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Son cuatro preguntas, dos preguntas que tienen diferentes respuestas que están esperando los marineros de parte de Jonás, porque ellos quieren saber a quién han ofendido. Había una práctica muy secular, no judía, que decía que cuando una persona estaba en el mar y se levantaba una gran tormenta, se tenía el pensado que había un dios que era el que mandaba sobre el mar, dependiendo del tipo de creencia que hubiera, y que entonces se levantaba una gran tempestad era porque los dioses estaban en contra de lo que esa tripulación quería hacer o de alguien que estuviera ahí. Por ende, siempre que salían para tener buenos vientos, hacían sacrificios y ofrendas a sus dioses. Jonás cuando compra el tiquete, él lo compra porque es como cuando de pronto llega, ya ellos están por zarpar y él llegó ahí, es lo primero que ve para poder huir de la presencia de Dios. Y como les he comentado, había una concepción judía que como del mar se habla que ahí está el Leviatán, que hay, pareciera que ahí no está la presencia de Dios. Por eso Jonás busca esa escapatoria en esa forma de pensar que hay y que pasa en ese momento. Nosotros que hoy tenemos la posibilidad de tener todo el compendio de la escritura, leerla, por así decirlo, de pasta a pasta, entendemos que no es así, porque el salmista incluso hace una declaración que está consignada en la escritura y dice, bueno, si voy a lo alto, ahí estás tú, en lo profundo, si trato de esconderme, en todo lugar estás tú. Entonces, con esa declaración del salmista, eh, él trata de dilucidar que eso no pasa, pero Jonás ha crecido en medio de eso, que hay lugares donde está la presencia de Dios y hay lugares donde no va a estar la presencia de Dios. Y la pregunta que le hacen estos marineros es interesante porque quieren confrontar lo que está pasando y poder tener una respuesta. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Hay algo que nos pasa y con facilidad nosotros muchas veces olvidamos, y es quiénes somos nosotros en Dios. Mire que una de las cosas que nos pasa es que cuando viene la tentación y la prueba, lo primero que más rápido nosotros olvidamos es quiénes somos. Cuando se levanta una invitación para no honrar al Señor, cuando se da una oportunidad para fallarle, una de las cosas que pasa en ese momento es que olvidamos quiénes somos. Por tal vez una satisfacción, porque tal vez estamos enfrentando una situación compleja en nuestra vida, porque tal vez hay cosas que se han levantado y con facilidad olvidamos quiénes somos. Ya tú no eres aquella misma persona que vino a los pies de Cristo, ahora es una nueva creación, una nueva criatura, ha sido sellado con el espíritu de la promesa y a veces nosotros tenemos en poco eso porque con facilidad lo olvidamos cuando viene la prueba y la tentación. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás tiene un oficio,
Jonás, el libro de Jonás está ubicado en algo que se conoce como los profetas menores. Es un profeta, pero cuando habla de ser profeta menor en la división que se hace, no quiere decir que, que es menos que otros libros como Isaías y Daniel, sino tiene más que ver con lo corto de su escrito, porque son 4 capítulos, y también con el propósito de escribirse. Cuando uno compara Jonás con el libro de Daniel, Daniel es un escrito que se desarrolla casi que en 3 imperios. La forma de desarrollarse es muy diferente, tiene un mayor contenido. Jonás es un profeta levantado para un momento muy particular, pero eso no demerita lo que Dios hace con uno y con otro. Jonás tiene un oficio, es ser profeta. Ha sido formado para eso, pero el profeta no quiere ir a donde Dios lo está enviando. El profeta no quiere cumplir el propósito, está huyendo de la presencia del Señor. ¿Cuál es tu oficio? Tienes un primer oficio y es que eres hijo de Dios. ¿Por qué permites que ese oficio se manche? ¿Por qué permites que ese oficio se manche por una adicción? ¿Por qué permitimos que ese oficio se manche por el pecado, por un momento de placer, por la depresión? ¿Por qué va a ser más grande la situación que vivimos que el oficio al cual hemos sido llamados? Has sido llamado de la muerte a la luz, de la muerte a la vida. Has sido lavado con la sangre del Cordero. Tienes un nuevo oficio, ser hijo de Dios, ser luz en las tinieblas, ser sal en medio de una generación insípida que guarda y que protege, que cuida lo que a Dios le gusta, que medita en su palabra. Tienes un nuevo oficio. ¿Por qué estás haciendo lo que no tienes que hacer? ¿Por qué sigues con el oficio de pecador? ¿Por qué sigues con el oficio tal vez de no cumplir con las cosas? ¿Por qué si has sido sacado de la esclavitud quieres seguir siendo esclavo y no vives tu vida en libertad? ¿Por qué no la vivo en libertad? Esa es la confrontación que le están haciendo y qué triste es que la confrontación se la hacen personas que no conocen. En medio de su desesperación le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Será por eso que se ha levantado la tormenta? A veces nosotros pensamos que las tormentas todo lo ocasiona el diablo y le damos demasiado crédito más del que necesitaría tener y del que debería tener. Y eso es un problema para nosotros porque es la forma de poder tener un culpable y no aceptar nuestras decisiones. Adán y Eva encontraron en la serpiente a quien poderle echar la culpa para no aceptar que fueron ellos los que tomaron la decisión. El pecado siempre estará a la puerta, pero soy yo el que toma la decisión. La adicción está a la puerta, la invitación a fallarle al Señor, a muchas cosas está a tu puerta, está ahí, eres tú el que decide. Pero a veces nosotros, ¿por qué decidimos mal? Porque olvidamos qué somos nosotros. José no olvida que es, aunque es esclavo, él entiende que no lo es, que hay un propósito, que hay que tener respeto por el Señor, que hay que honrarlo a una costa de su propia vida. Por eso cuando se encuentra con la mujer de Potifar, que la mujer de Potifar prepara todo para poder estar con José, y él estando ahí, y ella es su señora, ¿qué hace José? No, salió huyendo, no. No voy a hacer esto contra Dios. No voy a actuar así. Pero que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Caemos con facilidad. Y con ese actuar estamos diciendo lo que Dios hizo, no tiene valor. Qué triste es que estos marineros, cuando confrontan a Jonás, él, ahorita miramos la respuesta que da, pero
después ellos se enteran de todo. Dice, pero usted ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué está haciendo eso? Le dicen también, ¿de dónde vienes? ¿Has olvidado de dónde vienes? Olvidar de dónde vienes es a veces peligroso porque olvidamos a veces de dónde nos ha tomado el Señor, aún de qué cosas nos ha impedido estar. Pero ese olvidar para algunos es como la recordación de lo que perdieron. No, no seamos como el pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud y cada vez que había una tempestad que se levantaba, una dificultad, lo primero que decían era en sus palabras recordarle a Dios, es que estábamos mejor. No, la vida de esclavos era una vida espléndida. Lo que perdimos era lo mejor. No, nunca. Lo que perdiste fue lo mejor, ni tampoco el pasado fue mejor, porque en Dios el presente y el futuro son mejores, porque hay esperanza, hay algo nuevo de parte de Dios y es la oportunidad de acercarnos al Señor y reconocer que en Dios todas las cosas se renuevan. Hoy hay algo nuevo, un pan nuevo, una gracia nueva de Dios para tu vida. Lo que ayer viviste fue muy bueno, atesóralo, dile gracias Señor, pero no te conformes ahí, ve y da pasos de fe y avanza a algo nuevo que Dios tiene para tu vida. Le preguntan, ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿De qué pueblo eres tú? ¿De quién eres? La Escritura declara en el Nuevo Testamento, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres algo diferente. Eres real sacerdocio, no eres cualquier cosa, no eres un esclavo, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, no para el pecado, no para otras cosas, eres santo. Eres un pueblo adquirido por Dios, has sido adquirido por Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él se entregó, Él pagó el precio de lo que tú vales, de lo valioso que tú eres. Él ha pagado ese precio, Él lo dio todo, pero en las crisis, ¿por qué estás olvidando eso? ¿Por qué te estás vendiendo? ¿Por qué me vendo por cualquier peso? Mire lo que pasa, es increíble lo que pasa con Judas. Lo que pasa con Judas cuando vende al Señor y a veces nosotros hablamos mal de Judas. Y sí, siempre el decir es que hay siempre alguien que nos traiciona y que va a ser, sí. Estaba escrito que alguien lo iba a traicionar, no se sabía quién. Alguien tenía que ser eso. Fue Judas. Pero no estaba escrito que tenía que terminar como terminó. Mira, pasa algo con Judas que es bien interesante. El problema de Judas es a quién fue cuando reconoció su pecado, cuando se vio en que había hecho algo malo. Judas vende a Cristo y dice que después viene a él, estoy parafraseando, viene como un remordimiento y después él va con los sacerdotes. Los sacerdotes de aquel momento representan las personas que conocen de Dios. Y les dice, les devuelvo el dinero, pero déjenlo libre porque yo he hecho lo malo. Y la respuesta que encuentra de aquellos es, eso ya está hecho, ya no se puede retrasar. Y eso, el no encontrar una ayuda en aquellas personas, es lo que hace que Judas termine muerto. Judas tuvo la oportunidad de pronto ser encauzado a Jesús, pero no lo tuvo en ese momento. Y eso lo llevó al destino fatídico. Tú y yo tenemos algo y es la oportunidad de ir al Señor y arrepentirnos de verdad y ser liberados de la culpa
y ser restaurados. No pierdas esa oportunidad. Ten cuidado a quien buscas cuando estás en crisis, porque estás buscando personas que son y no entienden nada de lo espiritual y te están encauzando al mal. Mire, el problema de los hijos que terminan en adicciones es que no buscaron a personas que debieran buscar a sus padres, sino buscaron a sus amigos, y sus amigos no son los mejores consejeros. Y les terminaron dando consejos que han dilapidado su vida. Es como si tú tienes una adicción y tratas de buscar en alguien que tiene la misma o peor que te ayude. ¿A qué te va a llevar? Si quieres salir de las drogas y buscas a alguien que está en las drogas, ¿qué te va a decir? Si quieres salir del alcohol y vas y buscas a los que tienen eso, o incluso no cambias y no generas unos hábitos diferentes, pues vas a seguir tropezando, cayendo en lo mismo. Estás olvidando quién eres. No eres una nueva criatura en la iglesia, eres una criatura en todo lugar. No eres un hijo de Dios solo en ciertos momentos, y eso es lo que Dios está confrontando con Jonás. Tener la concepción de que Dios solo está en ciertos lugares, de que Dios solo puede estar en tales momentos, pero en los otros lugares, en los otros momentos, el Señor no está. No, Él está en todo lugar. Él está ahí. No te puedes esconder, no me puedo esconder. Entonces, si no me puedo esconder, voy a actuar de la forma debida, no olvidando quién soy, de dónde me sacó el Señor, de dónde vengo, no olvidando cuál es la tierra a la que ahora pertenezco y de qué pueblo soy. No olvides que temes a Dios. En la oficina todos roban, todos hacen las cosas mal. No, no te llenes de eso, no te contamines con eso. Honra al Señor. Pero es que todo lo hacen. Sí, todo lo hacen. Y a veces uno piensa que el hecho de que todo lo hagan va a terminar mal. Mire, le vuelvo a comentar y traer a colación el ejemplo de José. Esa práctica que tiene la esposa de Potifar era una práctica muy común en aquella época. Porque los esclavos no tenían valor, son de su patrono, por ende también de su patrona, y si tenía la posibilidad y quería, podía hacerlo. Pero parece que en ese momento de la historia José perdió, porque a causa de la acusación de la mujer de Potifar, José ahora sale a otro lugar peor, y es la cárcel. Y es llevado a la cárcel. Imagínate a José allí, pero hice el bien y me está yendo peor. Pero José no se ensaña ni contra Dios, no toma una actitud de desprecio y de desilusión, sino que mira, empieza allí en la cárcel a hacer lo mismo, y otra vez el Señor lo respalda y lo saca en bendición y lo lleva a un lugar de privilegio. Pero al final de la historia hay un hecho del cual no hablamos mucho, porque siempre hablamos de José, que huye de la tentación y que se vuelve gobernador, pero se nos olvida una parte de la historia, y es cuando José viene la esposa de Potifar, y Potifar, porque a causa de lo que esta mujer ha hecho con José, no puede tener hijos ni descendencia. Y una mujer que en aquella época no podía dar a luz hijos, fuera la esposa de quien fuera, tenía en la concepción, es una mujer que tiene una maldición, que no tiene el favor de Dios. Y esta mujer, con Potifar, que se arrepiente por el mal que se ha hecho, vienen a José, y José ora por ellos. Y después de que José ora por ellos, ella puede dar a luz. Sí, la historia hoy tal vez no pinta bueno. Si actúas bien y correcto, tal vez pinta mal. Pero recuerda que en el lugar a donde vayas, en la cárcel, ahí va a estar el Señor.
En la dificultad va a estar el Señor ahí contigo y vas a tener su respaldo. Y el Señor te va a levantar. Y aquellos que han actuado mal un día vendrán también a ti con lágrimas en sus ojos. Mientras estuvieron cegados por otras cosas, fraguaron cosas contra ti. Pero después vendrán a ti y te dirán: ora por nosotros para que sea quitada de nosotros esta situación que estamos viviendo. Y oro para que en el momento cuando ellos vengan a ti, tú estés tan impregnado de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, que no hagas lo que hicieron los sacerdotes del tiempo de Jesús con Judas, cuando Judas mostró visos de arrepentirse. Fue a los sacerdotes, dijo: no quiero estas monedas, están manchadas con malos valores. Y cuando la respuesta de ellos: nosotros no tenemos nada que ver, es tu problema. Que cuando vengan esas personas que han sido señaladas, que aún nosotros mismos hemos señalado, vengan arrepentidos, estés tan lleno de la gracia de Dios, que tú puedas hacer como José, orar por ellos para que sean libres de lo que esté pasando en su vida, y el favor de Dios sea otra vez para con ellos y para contigo, la recompensa por ser fiel al Señor. No te rindas. Deja de pasar por los mismos lados. Cambia los hábitos para que no le falles, para que no le fallemos al Señor. Restaura tu vida hoy, no mañana, hoy. Arrepiéntete, toma un momento ahí en el lugar donde estés. Ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, donde nadie más te ve. Ora a tu Padre, pídele perdón a Él. Que hoy el Señor libere tu vida. Padre, oro por cada persona, por mí mismo, para que tú me ayudes, para que tú nos ayudes, Señor. Perdónanos porque a veces en momentos de presión, de cansancio, hemos olvidado quiénes somos y nos hemos vendido por un momento de satisfacción. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como los sacerdotes del tiempo de Cristo. Judas vino, se arrepintió, pero ellos le dijeron: no es nuestro problema, usted verá qué pasa. Señor, ayúdanos a tener en nosotros el corazón de José, de ser tan buenos para perdonar, que aún recibe a Potifar y su esposa y ora por ellos para que puedan tener descendencia. Señor, oro para que seamos tan llenos de tu gracia, de tu preciosa presencia en nuestras vidas. Señor, que aquellos que en estos momentos hacen las cosas contra nosotros, Señor, en su tiempo tendrán recompensa, pero que eso no dañe nuestro corazón. Que eso no dañe nuestra mente, que no sean ellos el instrumento que nuestros enemigos usan para hacernos esclavos. Hoy frenamos eso, no vamos a actuar como otros, no vamos a renunciar a lo que nosotros somos, sino vamos a abrazar el propósito, lo que somos en Dios. Y vamos a caminar con firmeza, no volviendo a mirar atrás como si atrás fuera lo mejor, sino mirando que hoy hay una oportunidad nueva y para nosotros un futuro de esperanza. Señor, vamos camino al cielo. Has puesto una meta, nos has puesto a correr nuestra carrera. Señor, que no nos debilitemos por ver lo que pasa con otros, sino que con fidelidad corramos nuestra carrera para honrar y bendecir tu nombre. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Señor, que hoy sea la oportunidad de arrepentirnos y venir a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.